Iglesia, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a los servicios de los días miércoles. Es un buen día, sabemos que todavía estamos en cuarentena, pero Dios sigue siendo bueno. Y en esta noche sé que Dios tiene una palabra poderosa para ti. Entonces yo te voy a pedir que seas tú disponiendo tu vida para poder recibir esa palabra. Ahorita vamos a pasar a un tiempo de oración, pero vamos a orar. Amado Rey, te damos gracias, Dios. Te bendecimos, Señor, te exaltamos, amado Rey, porque tú eres bueno, Señor. Porque vemos que a pesar de las circunstancias, Dios, tú sigues siendo bueno, Dios. Y nos traes en esta noche una poderosa palabra, Dios. Te alabamos, te exaltamos, Dios. Nos disponemos para adorar, Dios, Señor, tu nombre, Padre amado. Te damos gracias, Señor. Gracias, Dios. Quiero que cada uno en su casa pueda disponer para orar por unas peticiones especiales que tenemos en este momento. Realmente hay muchas razones por las cuales debemos orar. La Biblia dice que es necesario orar por todo y por todos. Y quiero que tengamos este tiempo juntos de oración. Es importante orar unos por otros. Y vamos a orar por tres cosas principales. La primera por la que quiero que nos unamos en oración es por nuestros gobernantes y dirigentes, para que sea Dios guiándoles y para que sea Dios realmente indicándoles cuáles son los pasos o el camino que deben seguir de acuerdo a la voluntad del Señor. Esto es importante, número uno. Número dos, el deseo de Dios también es que podamos orar por el personal de salud, por las personas que están enfrentándose allí a diferentes riesgos para su vida, para su familia. Y quiero que oremos también por las personas que han estado enfermas a causa de esta infección. Entonces son estas tres cosas por las que deseo que nos unamos a orar y se las cuento para que podamos tener una oración de acuerdo. Entonces, Dios, en esta hora, Señor, quiero orar, Rey del Cielo, por todos nuestros dirigentes, Señor amado. Gracias. Independientemente de la clase política, tú nos dices que oremos por nuestras autoridades, Señor, para que puedan tener sabiduría para guiar, Señor amado, en cada situación, Señor. Por eso, Dios, yo te pido que des sabiduría a cada dirigente, Señor, a cada persona que tiene el poder necesario y la autoridad delegada por ti, Señor amado, para poder realmente, Señor amado, hacer lo que está dentro de tu plan y dentro de tu propósito para nuestro país, Señor. Bendice, Señor, a nuestro presidente. Bendice, Señor amado, a los dirigentes, Dios. Bendice, Dios del cielo, a cada persona, Señor amado, que está puesta en eminencia, Señor Jesús, para que seas tú, Dios del cielo, guiándole, Dios, para que pueda tomar las mejores decisiones, Señor, para que estas decisiones bendigan y beneficien a tu pueblo, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque sé que tú eres bueno, porque sé, Dios, que tú estás obrando, porque sé, Señor amado, que tú has traído sabiduría, Señor amado, y que ellos han sido sensibles a tu voz, Señor. Padre mío, queremos orar por el personal de salud, Señor amado, que está expuesto, Señor, a mayor riesgo de infección de esta enfermedad, Señor. Sé, Dios del cielo, que tú tienes el poder, Rey del cielo, para guardar sus vidas, Señor, para proteger sus vidas y las de sus familias, Señor amado. Oramos, Rey del cielo, para que seas tú fortaleciendo sus vidas, Señor, para que seas tú, Rey, suministrando, Señor, a través, Dios del cielo, de sus jefes, Señor, los elementos necesarios para proteger su salud y la de sus familias, Señor. Dios, trae tranquilidad y paz, Señor, que aún en medio de este momento tan difícil, Señor amado, tú puedas, Señor, traer seguridad, Señor, que podamos conocerte, que cada persona de la salud pueda conocerte y reconocerte. Te lo pido, por favor, Señor. Oro también por aquellos que están enfermos, Señor. Dios, tú conoces su corazón, Señor. Sabes muchas veces la soledad en la que se encuentran, Señor, a causa de la transmisión, Dios, de esta infección, Señor. Dios, yo oro, Señor amado, para que cada persona, para que cada colombiano, Señor amado, que está padeciendo esta enfermedad, Señor, sea fortalecido y sea sanado en el nombre de Jesús.
para que pueda experimentar tu compañía, Señor, para que pueda experimentar, Señor, ese abrazo tuyo, Señor amado, esa mano que levanta, esa mano que provee, esa mano que protege, Señor amado. Oro, Rey del cielo, por aquellos que están en unidad de cuidado intensivo, Señor. Dios, ¿a quién más podría pedir sino a ti, Señor? Para que tú seas levantando, Señor amado, de esas unidades a estas personas, Señor, totalmente sanas y restauradas, Dios. Yo te doy gracias, Señor, porque tú dices, Señor, que en vez de preocuparme por todo, Señor, es necesario que oremos, Dios. Es mucho más beneficioso, Señor. Por eso yo te pido, Señor, por aquellos, Señor. Te doy gracias porque sé que me escuchas, Señor amado. Gracias, Señor, por tu presencia, Dios. Hoy oro también, Señor, por aquellos que nos están viendo, Señor, y por aquellos que en algún momento nos verán, Señor. Dios, que tu palabra, Dios, haga el efecto que deseas, Señor. Que tu palabra caiga y dé fruto, Señor. Fruto que permanece, Dios. Te lo pedimos, por favor, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por tu gran amor, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor bueno. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Qué rico estar con ustedes una noche más, un día más, para poder glorificar el nombre del Señor, para poder reconocer que Dios ha sido bueno. Yo sé que Dios ha sido bueno contigo, así como lo ha sido conmigo y con mi familia. Sé que tal vez hay momentos de dificultad, hay momentos tal vez de desánimo, de tristeza, que todos pasamos. Pero hoy Dios trae una palabra de esperanza, una palabra de aliento para ti que le conoces y también para ti que tal vez no le conoces. Es el momento de que podamos realmente disfrutar de su palabra y de su presencia de una forma muy especial. Y hoy quiero hablarles acerca de algo que es muy importante para el ser humano. Y de lo que quiero hablarles es de la dicha del perdón, del sentirnos perdonados, del saber que somos perdonados. Y quiero que me acompañen allí donde están al libro de Salmos, capítulo 103. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Salmos capítulo 103. Dice la palabra del Señor: bendice alma mía a Jehová, y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El salmista expresaba o da una expresión que es bastante hermosa y dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas hoy o que tú veas hoy. No olvides los beneficios que traemos o que tenemos aquellos que nos acercamos a Dios. Y el primer beneficio que el salmista menciona en este pasaje es: Él es quien perdona mis iniquidades. Es decir, mi Dios perdonó todo el mal que he hecho. Hoy en día, muchas personas tienen la necesidad de saber si se encuentran en paz con Dios. Muchos no se sienten dignos de hablar con Él y piensan que solo hasta que su comportamiento cambie pueden acercarse a Dios. Pero el experimentar el perdón sincero y sin reproches realmente es algo que solamente podemos ver al estar en Cristo Jesús, al conocer a Dios, algo que solamente lo podemos ver en ese momento. Este perdón está disponible para todos los seres humanos, pero no todos toman este perdón, porque para recibirlo deben aceptar el regalo de la salvación que es en Cristo Jesús. Necesitamos ver que Dios dispuso del perdón para toda la humanidad, es cierto. Pero muchas personas no se experimentan o no sienten ese perdón en sus vidas porque en realidad nunca han conocido al Señor Jesús. Ya que el perdón viene a través de experimentar realmente que Él sea nuestro Señor y Salvador. Es uno de los regalos incluidos en la salvación.
El deseo de Dios hoy es que podamos entender la magnitud de su perdón a través de la obra de Cristo en la cruz. Ver el punto desde donde Él desea sacarnos para aquellos que no han conocido del Señor y para aquellos que conocimos también del Señor. Ver el punto desde donde Él nos sacó y cómo Él desea que vivamos, libres de condenación, libres de pecado, libres de culpabilidad, sintiéndonos realmente aceptados por Dios. El deseo del Señor es que podamos sentirnos aceptados, que podamos sentirnos amados por Él. Para ver con mayor profundidad su perdón, necesitamos ver por medio de la palabra de qué éramos culpables y cuál era la condena que debíamos pagar. Ahora, muchas personas dicen: yo no tengo necesidad de ser perdonado porque yo no hago nada malo. Otras dicen: realmente lo que yo he hecho ha sido tan malo que no tiene perdón de Dios. Pero quiero mostrarles a través de la palabra del Señor lo que Dios piensa acerca de esta situación. En Romanos 5:12 dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿de qué éramos culpables o de qué somos culpables al no aceptar a Cristo o al no conocer de Cristo? De pecar, de separarnos de Dios. El pecado es separación. ¿Y cuál es la paga o la condena que debíamos pagar? Está en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, cuando Adán peca, realmente tú no ves que él inmediatamente muere, pero su relación y su comunión con Dios sí se rompió allí. Adán realmente en ese momento no murió, pero trajo en él la oportunidad de que existiera la muerte física. Esta palabra que acabamos de ver nos muestra el mayor problema del hombre, y es el hecho de haberse independizado de Dios, de separarse de Dios. La muerte, por definición, es separación. Y el hombre se separó de Dios, se independizó de Dios, y ese fue el problema. Perdió su comunión y compañerismo con su Creador, con su Padre. Nosotros tal vez podemos culpar a Adán y podemos decir: pues como Adán pecó, pues Adán es el culpable de todos nuestros males. Pero la Biblia dice que tú y yo, si hubiéramos sido el Adán de esa época, también hubiéramos caído en esa misma tentación. Todos hubiéramos pecado. Entonces, realmente, ¿tú qué dices? Que tal vez no has pecado tanto. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, eso no quiere decir, eso lo que nos quiere decir es que existe el problema, pero también está la solución, y la solución se llama Cristo. Esto quiero que lo medites, no para que te sientas culpable, sino para que no olvides que uno de los mayores beneficios para nosotros es el perdón de nuestros pecados. En ocasiones, como seres humanos, hacemos la clasificación de pecados y creemos que algunos son más fuertes que otros, pero realmente para Dios pecado es pecado. Él no tiene una consideración o una escala de pecado. Realmente para Él el pecado es pecado, y el pecado merece un castigo, y el castigo, porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Ahora, lo primero que, para entender el perdón de Dios, necesitamos entender cuál fue el problema. El problema fue el pecado. El pecado nos separó de Dios. La humanidad fue culpable de rechazar todo aquello que Dios ofrecía por nosotros. El mayor problema del pecado, sin importar la clasificación religiosa, es que nos separó de esa estrecha comunión con Dios. Dios no nos alejó. Él es justo y Él es bueno. Muchas personas, tal vez tú los has escuchado diciendo:
cuando tú pecas no te puedes acercar a Dios porque Dios es santo. Pero en realidad cuando pecamos es cuando más necesitamos de Dios, porque Él es el que tiene la solución para ese mal que tiene la vida del hombre. Dios no nos alejó de Él. Él es justo y bueno. Antes, sabiendo que Adán había pecado, lo buscó para hablar con él. Sin embargo, Adán se escondió y tuvo temor. Por el pecado entró el temor al ser humano. En Génesis 3:8 vemos esta historia. Dice la palabra del Señor: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Ahora, el problema fue ese pecado que trajo a la humanidad el hombre. Y cuando este hombre peca, cuando Adán peca, realmente Dios no lo rechaza inmediatamente. Dios no lo rechazó realmente nunca. Dios siempre procuró cuidarlo y guardarlo. Y Dios se acerca a las personas, o se acerca a Adán después de haber pecado, después de haber comido junto con su esposa el fruto del árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal. Después de haber probado ese fruto, Dios empieza a buscar a Adán y a Eva. Ahora, yo creo que Dios sabía dónde estaban. Sin embargo, Dios estaba dándole la oportunidad a Adán de que reconociera esa comunión que tenía con él, pero por el pecado lo que realmente hubo en su vida es temor. Y Adán en ese momento no podía experimentar la dicha del perdón como tú y yo hoy sí la podemos experimentar. Dios es santo y justo y hace lo que dice. Ahora, Dios es bueno. Sin embargo, realmente Él le había dicho a Adán en el versículo 16 del capítulo 2 de Génesis, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La palabra morir en este contexto y en general significa separación. Dios dijo: si comes de este árbol, te separarás de mí espiritualmente y finalmente tu carne morirá. Dicho acto ilegal cometido en el huerto de Edén trajo sus consecuencias, consecuencias que vemos hasta hoy en día porque la muerte sigue reinando. Ahora, sin embargo, Dios necesitaba abrir un camino para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Él, para que pudiéramos tener nuevamente una relación con Él. Dios es el más interesado en tener una relación contigo, en reconciliarse contigo, pero necesitamos reconocerlo cada uno de nosotros. Necesitamos reconocer que Dios nos ama. Dios abrió un camino por medio de Cristo, quien se ofreció voluntariamente para llevar el castigo que nosotros merecíamos. Él se expuso por nosotros. Muchas personas dicen: a Cristo lo mataron, pero realmente no lo mataron. Él se entregó. A Él nadie lo obligó, porque la Biblia dice que si Él hubiera querido, realmente manda legión de ángeles y habla la palabra y sencillamente todos hubieran quedado acabados en ese momento. Pero dice la Biblia que Él cayó y Él se entregó. En Juan capítulo 10 versículo 18 dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En este orden de ideas, Jesús fue condenado por tus pecados y mis pecados. ¿Recuerdan que les dije que en Romanos dice que la paga del pecado es muerte? Que era necesario que hubiera muerte para que realmente ese Dios justo y ese Dios misericordioso cumpliera las dos cosas. Porque la Biblia dice que un Dios justo realmente no puede pasar por alto, o no puede pasar por alto una ofensa o por alto a una persona que es culpable. Él necesita castigar porque Él es santo, pero Él también es misericordioso. Y al ser misericordioso nos da algo que nosotros ni siquiera merecíamos. Y eso fue a Jesucristo. Jesucristo no lo merecíamos, pero Él deseaba que
abrir un camino especial para que nosotros tuviéramos comunión con Él. En Isaías 53, versículo 2 hasta el versículo 5 dice: Mi siervo creció en la presencia del Señor, como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero en realidad Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Ese castigo de esa muerte que nosotros realmente merecíamos, lo llevó Cristo en la cruz del Calvario al morir por ti y por mí. El pecado tiene una solución. Y la solución no es que tú cambies, porque en nuestras propias fuerzas no tenemos la capacidad de cambiar. La solución se llama aceptar a Cristo en nuestra vida, acercarnos realmente a Cristo. Esa es la solución del pecado. Ahora, cuando tú escuchas esta palabra, el Espíritu Santo está en este momento convenciéndote a ti, no yo, sino el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio, para que exista en medio de este tiempo de compartir la palabra un arrepentimiento genuino y sincero. Necesitamos arrepentirnos. Estas palabras que estoy diciendo nos confrontan demasiado, porque todos los golpes que recibió Jesús, aunque fueron ejecutados por los romanos, los autores fuimos cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es el que nos convence por medio de su palabra de que estábamos separados de Dios y que necesitamos a Cristo. En Juan capítulo 16, versículo 8 dice: Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y eso habla de Jesucristo. Él es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, para disfrutar de la dicha del perdón, lo que primero dijimos es que necesitamos reconocer que el pecado nos separa de Dios, pero también necesitamos arrepentirnos. Es necesario arrepentirnos. En Hechos 17:30 dice: En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Ahora, ¿por qué digo que es necesario el arrepentimiento? Cuando el Espíritu Santo nos convence, debe haber un cambio de pensamiento. Arrepentirse es la traducción del verbo griego metanoeo, que significa tener otra mente, cambiar de mente. Se usa para indicar un cambio de mente con respecto al pecado, a Dios y a uno mismo. El arrepentimiento no es una acción separada de la fe, o sea, no es que yo tengo fe y después me arrepiento, no, sino es que es algo que se incluye en la fe salvadora. Implica realmente un cambio de mente, un cambio de pensamiento. Cuando realmente nos llama Dios a arrepentirnos, es cambia tu manera de pensar con respecto a Dios, con respecto al pecado y con respecto a lo que yo pienso de ti. Con respecto al pecado, el pecado no se clasifica por como tú crees que se clasifica, sino realmente todo aquello que nos separa de Dios es pecado. Además de eso, necesitamos empezar a ver las cosas como Dios las ve. Y la manera como hacemos eso es a través de la palabra de Dios. No podemos acomodar a Dios en nuestra manera de pensar, sino por el contrario, necesitamos ajustarnos a sus pensamientos. La manera en la que encontramos arrepentimiento o la manera en que experimentamos ese arrepentimiento es cuando el Espíritu Santo te convence a ti, me convence a mí de que no estamos obrando de la forma correcta.
Ahora, ya dijimos que el pecado nos separa de Dios, ¿verdad? Pero que necesitamos arrepentirnos de esa separación que tenemos de Dios, de ese pecado. Pero lo que quiero mostrarte, que es de lo que finalmente venimos a hablar, es que el perdón restablece la comunión con Dios. Y esto es importante, porque no hay nada más gratificante que sentirse perdonado, que experimentarse perdonado. Porque cuando tú estás perdonado, cuando tú sabes que estás perdonado, estás en paz, estás tranquilo. No estás sintiendo que Dios te está mandando esto para castigarte. No, sino que tú sabes que estás en paz con Dios. Ahora, ¿cómo hacemos para poder experimentar esa paz o esa dicha del perdón? Lo hacemos cuando nosotros reconocemos a Jesús. Jesucristo permitió por amor de nosotros ser sacrificado para que el juicio de Dios viniera sobre Él y su gracia de perdón se derramara en nosotros, para que nuestra deuda con Dios quedara total y definitivamente cancelada, y así lograr para nosotros aquel acceso con confianza a la comunión con el Padre. Dios desea realmente establecer la dicha, que nosotros realmente disfrutemos de la dicha del perdón. En Efesios capítulo 3, versículo 12 dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Cuando tú crees en Jesús y en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, lo que Él te está diciendo, dentro de todos los regalos que Él trae a través de eso, es que tenemos acceso y una seguridad y una confianza de entrar a la presencia de Dios, de saber que cuando hablas Dios te escucha, de saber que Dios está ahí contigo. En Él tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Cristo. Ahora, en Efesios 2:18 dice: porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Jesucristo abrió el camino para que nosotros pudiéramos vivir nuevamente en la gloria de Dios. Jesús recibió el castigo que nosotros merecíamos. Él fue nuestro sustituto. Él recibió los golpes que nosotros merecíamos. Él recibió lo que tú y yo merecíamos. Pero Él lo hizo por amor. Ahora, cuando tú y yo aceptamos a Cristo, cuando reconocemos ese sacrificio y el Espíritu Santo trae convicción de pecado a nosotros, donde decimos no podemos cambiar por nuestras propias fuerzas, sino que te necesitamos, Jesús, recibimos dentro de muchas cosas más el perdón de pecados. Un perdón que tal vez no merecíamos. Un perdón tan profundo que no consiste o no se basa en lo que tú haces o no haces, sino en lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí. No merecíamos su perdón, pero así es su amor, así es su misericordia, así es su gracia. Nos da cosas que no merecemos. Ahora, cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, como aquel que pudo salvarnos de esta condenación eterna, uno de los beneficios de la salvación es el perdón. Y al sentirnos perdonados nos libera. Sin embargo, aunque nos liberan, siempre vendrán pensamientos de condenación y de culpa. O pensamientos como los que te dice, tal vez lo que hiciste es demasiado grave y Dios no te va a perdonar. Son pensamientos que llegan a nuestra mente. O otro pensamiento que puede llegar es autojustificación de decir, bueno, lo que hice no fue tan grave, eso no fue tan malo como otros que sí hacen cosas malas. Pero yo no quiero que tú realmente tengas un cambio de pensamiento. No se trata de lo que tú piensas, de qué tan grave fue o qué tan poco grave no fue el pecado o fue el pecado que tú hiciste, sino que pienses realmente lo que Dios piensa acerca del pecado. Y lo que Dios piensa acerca del pecado realmente es que todo aquello que te separa de Dios realmente no trae bendición para ti ni para mí. Dios no quiere que nos separemos de Él.
Dios realmente desea que vengamos sinceramente a Él y podamos tener el pensamiento que Él tiene en nuestras vidas. Él tomó nuestros pecados en la cruz y nos vistió de su justicia, de un nuevo hombre, no de un hombre reformado, sino de un nuevo hombre cuando aceptamos a Cristo. Si Dios perdona nuestros pecados cuando aceptamos a Cristo, ahora yo te pregunto, ¿por qué sigues tú sintiéndote culpable? Si aceptaste a Cristo en tu corazón, no hay motivo para seguir sintiéndonos culpables. Hay que disfrutar ese perdón, porque ese perdón que hace que tú estés libre, que tú estés tranquilo, que tú tengas acceso con confianza a Dios. ¿Por qué te sigues condenando? Nada de lo que hagas cambiará el hecho de que Jesús realmente nos perdonó. Ahora, tú puedes decir, yo ya acepté a Cristo en mi corazón tal vez, pero volví a pecar. ¿Qué hago? ¿También tengo perdón de Dios? Por supuesto. Dios es un Dios de amor y de misericordia. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, mira con qué ternura nos habla el Señor a través de esta palabra. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ahora, realmente cuando nosotros nos acercamos a Dios, el pecado en aquellos que hemos aceptado a Cristo es algo accidental, pero en la medida en que maduramos se va a hacer menos posible el hecho de que tú y yo pequemos. Sin embargo, aún estamos en esta carne y podemos pecar. Pero tenemos un abogado que se llama Jesucristo y Él defiende tu causa y mi causa. Él nos dice que Él nos vistió de su justicia y que Él nos ha perdonado cuando nosotros nos arrepentimos. Si tenemos conductas de pecado, el arrepentirnos es cambiar nuestra manera de pensar y es realmente pensar lo que Dios piensa acerca de esa conducta. Ahora, Jesús defiende nuestro caso, es decir, jurídicamente eso o tiene el nombre de un principio que se llama non bis in idem. No sé mucho de eso, pero bueno, ese principio nos dice que no se puede juzgar a alguien por el mismo hecho dos veces. Ahora, tu pecado y mi pecado ya fue juzgado en la persona de Cristo. No puede ser juzgado dos veces o varias veces por lo mismo. Si ya Cristo pagó por nuestros pecados, no existe ninguno que se escape de la condena que Él pagó. Por eso, jurídica y espiritualmente le dice Dios que ya todo fue pagado definitivamente. Si vemos esto, el perdón está disponible para todo el tiempo que nosotros vivamos en esta tierra. Ningún espacio de tiempo se escapa de su perdón. En 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando pecamos y lo confesamos a Él, dice la Biblia que Él es fiel y justo, fiel a su palabra y justo con aquella condena que ya fue pagada. Por tal razón tiene la posibilidad de perdonarnos y de limpiarnos cada día de toda maldad en nuestras vidas. Ahora, teniendo en cuenta esto, podrías pensar entonces, porque este es el otro extremo. Entonces yo puedo pecar todo lo que quiera porque Dios me perdona siempre. Y eso no es verdad. Porque cuando tú naces de nuevo en tu corazón, el pecado se convierte en un accidente y no en un estilo de vida. Yo no te estoy dando licencia para pecar. Haz lo que quieras, no te lo estoy diciendo. Yo te estoy diciendo es que cuando tú te acercas al Señor, aceptas a Cristo en tu corazón y el Espíritu Santo trae realmente convicción de pecado en ti, y tú y yo nos arrepentimos de lo que hemos hecho, cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra manera de ver las cosas, realmente nuestra vida se torna diferente. Ya no caemos frecuentemente en las mismas conductas de pecado. Y si caes frecuentemente, Dios te llama y te dice: oye, confiesa tu pecado y apártate y alcanzarás misericordia. ¿Cuál es la misericordia? Que Él nos perdona cuando confesamos y nos apartamos. Cuando confesamos nuestros pecados no quiere decir solamente: Señor,
yo dije mentiras, perdóname por decir mentiras. No, no es solo eso, sino es decir, Señor, tú dices en tu palabra que no debo mentir. Es ponernos de acuerdo con Dios, es hablar lo mismo que Dios dice acerca de la conducta que estamos teniendo. Ahora nosotros tenemos la posibilidad de elegir si hacemos realmente lo bueno o lo malo, si nos acercamos con confianza a Dios o no lo hacemos. En Romanos 6:14, y esto quiero que lo tengas súper presente, porque cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, cuando tú permites que Él sea realmente el Salvador de tu vida, esto es lo que va a ocurrir. El pecado ya no es más tu amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ya el pecado no nos domina, porque ya no vivimos para pecar, sino para Cristo. Esta verdad absoluta debe permanecer en nuestra mente y espíritu para caminar en la verdad de Dios. Ahora, entendiendo el principio básico que el pecado nos separa de Dios y Jesucristo fue la respuesta para perdonarnos y restablecer nuestra comunión y vivir libres de pecado, no podemos permitir que Satanás nos condene, nos culpe. Si pecaste, realmente confiesa tu pecado y acércate a Dios. No hay nada más satisfactorio que sentirse perdonado, que sentirse sin culpa y sin condenación. Por tal razón, si tú a través de la palabra y a través de este momento que podemos tener o que tú puedes tener allí al escuchar esta palabra, qué bueno es ponerse en los zapatos de alguien que ha sido perdonado. David no fue una persona que, el primer pasaje que leímos en el Salmo 103, David no fue una persona que fue totalmente íntegra siempre, todo el tiempo. Él cometió varios errores. Y uno de los pecados, que no fue solo un error, sino un pecado que él cometió, fue el hecho de haber tomado para él una mujer que era casada y haber mandado matar al esposo de esta mujer. O sea, 2 pecados, adulterio y un asesinato, ¿verdad? Era algo grave lo que David había hecho. Sin embargo, Dios en su infinito amor lo perdona. Y cuando Él dice esto, realmente lo dice sintiéndose perdonado, experimentando su perdón. Y es lo que Dios quiere que tú hoy puedas sentir. Que tú puedas experimentar el perdón de Dios en tu vida. Que tú puedas decir, Señor, realmente, oh Dios, bendice alma mía a Jehová. Bendiga mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien perdona absolutamente todo lo malo que tú hayas podido hacer. Lo único que nosotros hacemos es acercarnos a Él, y Él se acercará a nosotros para traer la reconciliación, la paz, la seguridad y el acceso con confianza a su presencia. Si tú deseas experimentar eso, yo quiero que tú me acompañes con una oración. Que tú me acompañes en este momento con esa oración de entrega al Señor. Con esa oración que le dices, Dios, realmente te necesito. Dios, realmente necesito tu presencia en mí. Necesito y quiero realmente experimentar ese perdón de Dios o ese perdón tuyo en mi vida. Quiero realmente experimentar ese amor que tú has establecido o que dices en tu palabra en mi vida. Así que cierra tus ojos allí donde estás. Y si quieres puedes decirle, Dios, en esta hora estoy delante de tu presencia, Señor. Yo quiero experimentar ese perdón, Señor. Sé que he pecado contra ti, Señor. Y hoy cambio mi manera de pensar con respecto a mis acciones y con respecto a ti, Señor. Y reconozco que te necesito. Reconozco que necesito tu presencia. Reconozco que necesito un Salvador. Y ese se llama Jesucristo. Reconozco la obra que hiciste para perdonarme y para salvarme al morir en la cruz, pero también al resucitar, Señor. Yo te doy gracias. Te pido que hoy, desde hoy, mi vida sea distinta. Que traigas una
un cambio total, nuevo en mi vida, Señor. Te entrego mi vida y mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Iglesia, Dios los bendiga a todos. Esta palabra fue una palabra poderosa para nuestras vidas. Los invitamos a nuestros servicios, que va a ser el día domingo a las 10 de la mañana. Este va a ser el primer domingo que va a ser a las 10 de la mañana. El siguiente miércoles, esté expectante de lo que Dios tiene para su vida, porque sé que Dios tiene cosas maravillosas para tu vida y para nuestra vida. Así que firmes en el Señor. Vamos a orar para ser despedidos y realmente porque este fue un tiempo de adoración tremendo. Padre bueno, Señor, te damos gracias, Dios de la gloria, por tu palabra, Dios de la gloria. En esta hora, Padre Santo, te pedimos, Dios de la gloria, que esa palabra pueda ser rema en nuestras vidas, Dios de la gloria. Te ponemos en tus manos, Dios de la gloria, las personas, Señor, que van a oír este mensaje, Dios de la gloria, donde tú, Señor amado, seas sembrando esa semilla, Dios de la gloria poderosa, para que a tu tiempo, Señor, dé fruto, Dios de la gloria. Te doy gracias por mi vida, por la vida de toda mi familia, Dios de la gloria. Bendigo a las personas que ven este video, Dios de la gloria, y las que lo verán, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, iglesia. Nos vemos hasta la próxima ocasión.